la enfermedad de Fabry se produce una acumulación de una sustancia a nivel de todas las células. El corazón no es extraño a otros órganos y en él también se produce acumulación de esta sustancia que se llama Gb3 a nivel de las diferentes células que componen el corazón. Esto es, las células musculares, los que se llaman miocardiocitos, las células del tejido eléctrico del corazón, las válvulas y los vasos sanguíneos. Dado que se acumula esta sustancia en todo este tipo de células, pues entonces habrá manifestaciones en función de cómo se dañen estas células. Por ejemplo, si se dañan o se produce el acúmulo a nivel de las células musculares, el corazón se volverá más engrosado, más grueso. Y eso puede provocar que el corazón tenga dificultades para bombear sangre al resto del organismo. Eso se llama insuficiencia cardíaca. Y básicamente el paciente lo puede notar porque se produce una fatiga al realizar determinadas actividades. Si en cambio se produce el acúmulo en el tejido eléctrico del corazón, el paciente lo que notará son latidos irregulares, lo que llamamos arritmias. Y esas arritmias dan lugar a palpitaciones, mareos o pérdidas de conocimiento. Por último, si el acúmulo se produce a nivel de los vasos, lo que puede ocurrir es que no llegue suficiente sangre a unas zonas del corazón y entonces el paciente lo que note es una opresión, un dolor en el pecho. Los síntomas de afectación del corazón en los pacientes con enfermedad de Fabry habitualmente aparecen en la tercera cuarta década de la vida, es decir, entre los 30 y los 40 años. Esto se debe a que se produce un acúmulo progresivo de Gb3 a nivel de las células y hasta que no se ha producido un acúmulo significativo, pues entonces no aparecen los síntomas. Habitualmente, a partir de esta edad es cuando se pueden desarrollar las complicaciones potencialmente mortales o que dañan la calidad de vida de estos pacientes a nivel de 3 órganos: el riñón, el cerebro y el corazón. Los síntomas cardíacos de la enfermedad de Fabry influyen decisivamente en la calidad de vida de los pacientes con esta enfermedad. Los pacientes con enfermedad de Fabry que tienen una miocardiopatía, es decir, engrosamiento de las paredes del corazón y que el corazón tiene dificultad para bombear sangre, lo que habitualmente experimentan es fatiga. Les cuesta, por ejemplo, subir un piso de escaleras o 2 pisos de escaleras, se encuentran muy cansados. También puede ocurrir que se le hinchen los pies o las extremidades por retención de líquidos, ya que el corazón le cuesta bombear toda la sangre y se produce un acúmulo de fluido a nivel habitualmente de las extremidades. Si ese acúmulo de fluido además se produce a nivel de los pulmones, al paciente le costará mucho respirar. Otro tipo de manifestación que provocan estos síntomas es que el paciente tenga irregularidades en el ritmo del corazón. Las irregularidades en el ritmo del corazón son producidas por arritmias y provocan mareo, palpitaciones o pérdida de conocimiento. Por último, cuando el paciente con enfermedad de Fabry lo que experimenta sobre todo es dolor en el pecho, esto puede limitar su capacidad de ejercicio. Es muy importante que los pacientes con enfermedad de Fabry sean diagnosticados de una manera muy temprana, ya que cuanto más temprano sea el diagnóstico, antes se puede instaurar el tratamiento y evitar la aparición de estos síntomas. Alrededor de la mitad de los pacientes con enfermedad de Fabry suelen desarrollar problemas del corazón. Como decimos, más o menos un tercio desarrollará miocardiopatía, es decir, hipertrofia del corazón, entre la tercera y cuarta década de la vida. Pero como esto puede continuar progresando, se ha visto que en varones hasta la mitad de ellos acaban desarrollando este engrosamiento del corazón cuando cumplen más años. Por contra, las mujeres desarrollan la afectación del corazón algo más tardíamente que los varones,
aproximadamente unos 10 años después. Y el porcentaje de mujeres que acaba desarrollando la hipertrofia del corazón es alrededor de un 30%. Como las arritmias es una manifestación importante de los pacientes con enfermedad de Fabry, hay que destacar que la necesidad de marcapasos, de implantar un marcapasos por estos problemas arritmológicos, en los pacientes con Fabry es 25 veces más frecuente que en la población general. El tratamiento de la afectación cardíaca de la enfermedad de Fabry tiene dos pilares. Por un lado, el tratamiento específico de la enfermedad de Fabry, que es la terapia de sustitución enzimática. Es muy importante empezar este tratamiento cuando los síntomas de afectación cardíaca no son muy avanzados, porque se ha visto que cuanto antes se empiece el tratamiento, más probabilidad de respuesta y de ausencia de progresión de la enfermedad. El otro pilar del tratamiento son diversas terapias que buscan combatir los problemas generados por la afectación del corazón. Si, por ejemplo, el paciente tiene insuficiencia cardíaca y está reteniendo líquidos, pues habrá que dar pastillas, diuréticos, que facilitan la eliminación del exceso de líquido. Si el paciente, por contra, lo que predomina o una de las afectaciones que tiene es tener arritmias y problemas eléctricos del corazón, pues puede ser necesario implantarle un marcapasos o un desfibrilador. Por último, si el paciente desarrolla también arritmias, a veces puede tener tendencia a desarrollar coágulos dentro del corazón, y es habitual que los pacientes con enfermedad de Fabry puedan requerir la toma de antiagregantes como la aspirina o anticoagulantes, como por ejemplo uno muy conocido es el Sintrón, para evitar la formación de estos coágulos dentro del corazón.